y molesta poder construir, o para construir un edificio, lo que sea, tardás un montón. Y para destruirlo, 2 minutitos, con decisión. Y no nos tiene que volver a pasar esto de venir así en forma tan improvisada, que hasta ayer no se sabía si jugaba, hoy a la mañana que el aeropuerto está cerrado, que está abierto, que no sabe. Por eso después uno, a medida que va conociendo que pasa el fútbol peruano, lo que te pasa, con toda esta cosa que pasa. Una vez que uno entra a la cancha es una historia diferente, pero nosotros hasta hoy a la mañana, que no, si salimos, no salimos, si viajamos, no viajamos, que está abierto, que está cerrado, no se puede improvisar así de esa forma. Ahora, ¿esto puede costar un poco la planificación para el partido de Copa? Son historias diferentes, pero no nos puede volver a pasar a nosotros esta incertidumbre, se juega, no se juega, viajamos, no viajamos, hasta llegamos, los jugadores de las 5 de la mañana se levantaron, no probaron un bocado, de nada. Y no es normal, el fútbol profesional es otra cosa. ¿Cuál sería? No tengo la solución, no tengo, no estoy para dirigir al equipo y ocuparme de lo deportivo. Yo no estoy capacitado, eso lo tiene que decidir el club. Ahora viene No es titular o suplente, pues a Cristal nosotros dirigimos un plantel, jugó otro equipo que venía haciéndolo y lo hizo muy bien. Bien. Estas han sido las declaraciones del Pipo Gorosito. Creo que si has llegado hasta esta parte del video, seguramente ninguna declaración va a de alguna forma sacarte de la cabeza lo que ha sido esta derrota por 3-0. Derrota de la cual hemos hablado ya en la transmisión que tuvimos más temprano. Y no habíamos escuchado las palabras del Pipo Gorosito, ahora ha hablado. Creo que hay puntos destacables de lo que ha mencionado. Habría que decir también que bueno, esta entrevista que le hacen en post partido, la post derrota, es de Hacklacting Media, que tienen un portal en X, en Twitter, así que también los invito a que puedan revisar, esa es la fuente. Pero hablar de lo que dice el Pipo Gorosito. El Pipo Gorosito resalta algunas cosas y yo creo que hace un mea culpa muy, pero muy ligero. Perdón, pero hace un mea culpa muy ligero. Obviamente, cuando se pierde, seguramente habrán cosas que criticar. Y en esta ocasión yo creo que hay cosas que criticar respecto a ciertas decisiones que se tomaron en cierto planteamiento. Ahora, con esto no hay que decir que el Pipo Gorosito no está manejando bien al plantel dentro de lo que cabe, con los recursos que hay, se ha manejado al plantel. Y creo que el Pipo Gorosito con esa carta abierta que tenía, con ese crédito que tiene de los hinchas de Alianza Lima, tomó una decisión y la decisión fue poner a 2 defensas centrales que no habían tenido mayor continuidad en esa área. Fue poner a suplentes, porque yo creo que poner a suplentes estaba en nuestro presupuesto y empatar creo que era aquello a lo que apuntábamos. Ganar era muy complicado, pero era algo que también hubiéramos esperado tener. Sin embargo, creería yo que cuando pones a 2 defensas centrales, que seguramente lo has trabajado durante la semana, pero no es algo que hayas probado ya como titulares, aún, digamos, siquiera uno de esos jugadores probados en algún otro partido con otro jugador de experiencia, o por lo menos que ha tenido algunos partidos más, como por ejemplo Velázquez, ¿no? Esta defensa central a la cual no le echo la culpa, pero creo que cuando tu defensa es ciertamente, ligeramente vulnerable, tu arquero está mucho más vulnerable. Y creo que ahí es donde Ángelo Campos, que tuvo un mal partido, hay que decirlo, termina tomando malas decisiones al momento de no salir, al momento de dar un paso para cortar una jugada, que era un centro que termina en la cabeza de un jugador de ADT que te termina siendo uno de los goles. Claro, no llega a la cobertura Marco Guamán, pero también era responsabilidad de Ángelo Campos, que luego de dar un paso adelante se da cuenta que cometió un error. Pero creo yo que vio que la defensa iba a ser una defensa un poco endeble, y lo fue. Ustedes no me pueden decir que en el caso de Brian Arias y Amasifuen, jugadores que sí son jóvenes, pero la verdad es que ya se venía notando desde los primeros minutos que no estaban siendo seguros, y eso le pasó factura a Alianza Lima. Y el Pipo Gorosito no habla acerca de eso, pero obviamente una de las cosas dentro de las menciones que el Pipo hace, menciona que es muy difícil construir, ¿no? Es muy difícil construir y
en un par de minutos puedes destruir todo un edificio. Él hace más referencia al tema este y le doy toda la venia de lo que dice el Pipo Gorosito, que es en relación a que el equipo estuvo en una disyuntiva muy grande. ¿Se viaja o no se viaja? ¿Se tiene comodidades o no se tiene comodidades? Luego sale a hablar Vidales, que bien, qué bueno que haya ganado, qué bueno que haya ganado ADT, no es la palabra. Qué bueno por ustedes que pudieron sacar un buen resultado frente a Alianza Lima. Pero ya venir a hablar y decir, sí, pero ADT cada 15 días tiene que hacer esto de viajar y tal. Sí, pero tú no tienes Copa Libertadores, tú no tienes Copa Internacional en la cual te puedas apoyar y decir, mi desgaste está siendo cada 2, 3 o 4 días. Entonces no puedes comparar si las cosas se analizan en base a contexto, Vidales. Perdón, de repente ese jugador ni siquiera va en algún momento a ver esta parte del video en el que hablamos acerca de ello, pero perdón, yo no comparto para nada lo que menciona Vidales, o tal vez no para nada, sino en cierta parte, porque lo que él menciona es correcto, sí, mucho de esta gestión de tener que viajar en buses, de tener que viajar con condiciones bastante paupérrimas, mucho tiene que ver también con la institución, hay que decirlo, porque la institución es quien de alguna forma busca gestionar con la Federación Peruana todo este tema de viajes seguramente, y creo que mucho parte de la institución, pero el tema es que no están pasando por copas internacionales, tampoco seamos personas que nos hagamos de la vista gorda sobre cosas que están pasando y son latentes en nuestro país, no porque sea Alianza Lima, le pasó a Cristal, ¿cómo van a bajar unos jugadores a empujar si son jugadores que tienen que días después dedicarse a entrenar para poder sacar adelante un partido? Finalmente es su profesión y le estás haciendo que tengan una carga adicional. Estamos hablando de un contexto en el que estas cosas no deberían pasar y el Pipo Gorosito tiene toda la razón. En lo que no tiene toda la razón, y creería yo que también debería enfocar un poco la parte de la crítica, porque el Pipo siempre suele ser lo más político posible y en ese sentido está bien. Por ejemplo, cuando menciona y dices, no saben qué, a mí no me pidan que les esté dando opiniones acerca de cómo mejorar el fútbol peruano, de qué cosas hacer. Yo creo que está bastante bien. El Pipo sabe salir jugando, los driblea bien y los manda para un lado. Yo no estoy capacitado en eso. Bien el Pipo Gorosito en ese sentido. Por ahí le faltó, y creo que una de las cosas que mencionó, él hablaba acerca de que con Cristal las cosas funcionaron. Sí, las cosas funcionaron, pero hay que analizar el contexto y ante Cristal no se empleó de la misma manera a los suplentes o a los jugadores a los cuales se le estaba añadiendo, porque no se dejaba de poner a un jugador que tuviera jerarquía al lado para poder o experiencia al lado para poder arroparlo. En este caso no pasó. Estábamos ante un equipo de altura que sabe aprovechar su cancha, porque una de las cosas que sabe aprovechar bastante bien ADT es su paupérrima cancha, y hay que decirlo, su paupérrima cancha, sabe aprovecharlo bastante bien, saben de qué manera controlar el balón, con qué tanta velocidad imprimirle, porque Alianza Lima tampoco supo encontrarse y en muchos casos la pelota se quedaba muy corta, la fuerza que le metían a los pases no era suficiente y terminaban muchos balones, digamos, en una distancia muy corta que terminaba en manos del equipo rival, y eso complicó mucho. Pero el caso de ADT conoce mucho más su cancha. Creo que eso fue una de las cosas, y creo que el Pipo Gorosito dice, no nos puede volver a pasar esto, por eso el Perú, o lo que le pasa al Perú, o lo que le pasa al Perú es lo que le pasa en referencia a este tipo de manejos. Sí, lo entiendo, pero creo que también hay un mea culpa que hay que hacer, y como hincha aliancista hago un mea culpa en que creo que las decisiones que se tomaron para poner a ciertos jugadores no fueron las correctas. Pipo Gorosito sigue teniendo crédito de nosotros. Este fue un error que no puede volver a pasar. No podemos evaluar un partido de visita en la altura de esta manera. Creería yo que estaba bien poner a Arias o poner a Masifuén, pero acompañado de un jugador como Velázquez, que ya tenía experiencia, que ya había estado afianzándose en esa posición. Aún a pesar de que era un juvenil, ya conocía el puesto. Incluso hubiera pensado yo que hubiera sido mejor poner a Delgado y poner a Velázquez en esa posición de defensas centrales. Y de verdad que si no te estaba funcionando Yamir Darrigo, pues poner por ahí a Vasco Sawyer, poner a Piero Cari, que creo que lo hicieron bien, pero por ahí puedes probar cuando tienes a otros jugadores que los arropen, no simplemente tomar una decisión de poner juveniles y luego arriesgar la continuidad de un proceso
que también es importante, que es la Liga 1. Y la Liga 1, aún a pesar del formato que tiene, necesitamos sacarlo adelante. No debemos dejar de lado eso y espero que el Pipo Gorosito lo pueda entender. De mi parte, yo creo que el Pipo Gorosito sigue teniendo el crédito porque creo que en el planteo que ha terminado haciendo ha tenido cosas interesantes. Le funcionó con Cristal, le funcionó con Ayacucho, creo que un poco menos, pero le funcionó. Le funcionó también con Juan Pablo II, pero el detalle es que con Juan Pablo II fue un borrador para probar lo que íbamos a hacer contra Cristal. Y con Ayacucho nos pasó que no pudo salir Noriega y Delgado le tocó afianzarse, y otros jugadores que estuvieron en un pésimo nivel como Darrigo y Lagos, que pues bueno, cumplió pero no hizo lo suficiente, y Zúcar, que no le sale ni una, ¿no? Y en ese sentido, creería yo que Alianza Lima en ese partido tuvo que afianzar a Delgado y a Velázquez. ¿Por qué no usamos esos dos jugadores? Bueno, ya no voy a renegar. Estas han sido las declaraciones del Pipo Gorosito. Alianza ha perdido. Hay algunas explicaciones que le intenta dar el Pipo Gorosito, no haciendo mucho mea culpa, pero bueno. Estas han sido las declaraciones del Pipo Gorosito. Si has llegado hasta esta parte del video, recuerda suscribirte, darle like al video y comentar, que tus opiniones siempre son importantes para conocer qué piensas acerca de lo que pasó en este partido y el cómo ves tú que lo toma el Pipo Gorosito. Me despido, no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.